Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a este tiempo de actualidad, de opinión y de información. Volvemos a encender, nunca mejor dicho, el braserillo después del mayor apagón de la historia de España, una crisis que dejaba sin energía eléctrica el pasado lunes a la práctica totalidad de la península ibérica, un desplome de una magnitud nunca vista, una caída catastrófica del suministro eléctrico y que se fue restableciendo tras dejarnos una sensación de vulnerabilidad extrema en nuestro sistema energético. Y sea cual sea su origen, que ahora se está estudiando, hay que estudiar precisamente y analizar seriamente las causas, las consecuencias y la prevención para que no vuelva a producirse. Pero la actualidad continúa y las miradas y el objetivo sigue puesto también en la Ciudad del Vaticano, en el corazón de la Iglesia Católica, que el 7 de mayo iniciará el cónclave para elegir a un nuevo Papa. Tras el multitudinario funeral del Papa Francisco celebrado el pasado sábado 26 de abril, los cardenales llegados a Roma elegirán a su sucesor y por ello hoy les vamos a ofrecer un especial monográfico sobre este acontecimiento de relevancia mundial con una mesa de invitados de altísimo nivel. Vamos a dar luz a muchas de las preguntas que rodean este momento histórico para la Iglesia y para ello contamos con un habitual de esta mesa, Antonio González Jerez, el gran periodista del diario ABC, cuya trayectoria y rigor lo convierte también en una referencia. Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Julio Comendador, destacado analista social, politólogo, analista también político, capaz de descifrar las claves que envuelven estos procesos de trascendencia global. Querido Julio, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, Jesús. Un placer tenerte aquí. Y damos la bienvenida a nuestro amigo José María Díaz Alejo, periodista, sacerdote, con una amplia experiencia en comunicación institucional y compañero del canal diocesano de televisión. Es un placer, querido José María, tenerte hoy en este tiempo tan especial. Muchísimas gracias a vosotros. Y hoy el braserillo tiene el privilegio de recibir a una figura excepcional, un hombre de fe, de sabiduría, cuya vida es un testimonio de servicio a Dios y a los demás, con una destacada trayectoria académica e intensa labor pastoral en distintos rincones de nuestro país. Agradeciéndole que hoy en este programa nos aporte la profundidad y la experiencia de quien vive el ministerio con auténtica vocación, tengo el honor de contar hoy con el arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Bienvenido, don Francisco. Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar contigo y con todos vosotros. Nosotros también, y además seguidor usted del braserillo, ¿verdad? Sí. Por cierto, el primer nombramiento, Monseñor, que realizó el Papa Francisco en España fue el suyo. Bueno, el primer nombramiento que hizo cuando llegó el nuncio de su santidad Bernardito. Fue el primer nombramiento que hizo como arzobispo de Toledo. Sí, fue el Papa, no, porque el Papa llevaba tiempo. A mí me nombró de obispo Benedicto XVI. Pero luego, cuando han pasado unos años y viene Bernardito, este nuncio filipino, pues el primer nombramiento que él hace, me nombra a mí como arzobispo de Toledo, primado de España. Fue el primer momento que hizo Bernardito, sí. El nuncio que además ha estado recibiendo a todas las autoridades para firmar en el libro de condolencias de la Nunciatura en Madrid estos días. Bueno, hoy convertimos este braserillo en una ventana para analizar, reflexionar y entender un momento crucial y muy relevante para la Iglesia y el mundo después del fallecimiento del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, del cual tras su muerte estamos escuchando en todo el mundo muchas valoraciones y reflexiones. En este primer bloque queremos precisamente analizar el legado que nos ha dejado el Papa y empiezo con usted, querido arzobispo. ¿Cómo definiría el legado que el Papa Francisco ha dejado a la Iglesia y a la humanidad? ¿Cuáles cree que han sido sus aportes más trascendentales en este tiempo tan complejo y lleno de desafíos? Bueno, el Papa Francisco es sobre todo un pastor. Yo creo que un pastor con entrañas de misericordia. Es decir, si quizás el Papa Juan Pablo II era el Papa viajero, el Papa misionero, y Pablo VI fue el Papa de corazón abierto y del diálogo con el mundo, y Benedicto XVI es el gran maestro de la fe, que la interpreta de una manera magistral, y porque además desde su magisterio, con esa sabiduría y esa profundidad que tenía, pero yo definiría al Papa Francisco como el Papa pastor, con entrañas de misericordia, eso que nos dijo a todos los jóvenes en Lisboa, que estuve allí presente con cerca de 2 millones, ¿sí? Ya 2 o 3 mil de Toledo. Yo recuerdo que era en la iglesia que vemos todos. Yo creo que eso define un poco lo que es el pontificado del Papa Francisco, un pastor, un gran pastor,
con una originalidad que tiene que, claro, que le hacen quizás único en su momento histórico, jesuita, latinoamericano, obispo de una gran urbe como era Buenos Aires. Pero vamos, yo creo que sobre todo lo definiría como un pastor, pastor con entrañas de misericordia y que abre el corazón a toda la Iglesia. Antonio González Jerez, tras el fallecimiento del Papa Francisco, muchos periodistas y medios de todo el planeta han analizado con detalle el impacto de su pontificado. ¿Cómo describirías tú el legado que el Papa Francisco deja tras su partida? Bueno, hay que tener en cuenta que cada época tiene unas características sociales, políticas, económicas de todo tipo diferentes, ¿no? Y no cabe duda que los tiempos actuales en los que vivimos son, sabes perfectamente, son como más complicados. Todo esto de las redes sociales a veces pues facilitan las cosas, pero las perjudican en otras mucho, ¿no? Y yo creo que en este caso el Papa Francisco ha sido un Papa que ha sabido mantener a la Iglesia en primera línea, que yo creo que es importante, ¿no? Porque si una organización como es la Iglesia Católica no es capaz de despertar la atención para que todo el mundo esté atento, pues mal haría su trabajo. Yo creo que en este sentido el Papa Francisco ha concitado la atención de todo el mundo, de los seguidores y los que no dan tanto, y me parece que esa aportación de tener a la Iglesia viva es para mí lo más importante. No ha dejado indiferente a nadie. Y otro periodista, sacerdote también en este caso, y conocedor a fondo de la vida vaticana, José María Díaz Alejo, querido amigo, ¿qué ha caracterizado desde tu punto de vista al Papa Francisco en su tiempo como pontífice y qué aportes han marcado más profundamente a la Iglesia y a la sociedad global? Yo abundaría en lo que decía Antonio hace un rato. Al hilo de lo que decía Chesterton, que la Iglesia por vocación tiene que estar al frente y no ir detrás de la sociedad. No puede ir a rebufo de la sociedad, sino que tiene que ponerse al frente y liderar. Y por lo menos el Papa Francisco sí que lo ha conseguido. O por lo menos su estilo, que yo creo que sobre todo lo que ha marcado ha sido un estilo totalmente distinto. Veníamos de papas europeos y de papas que tenían una manera un poco de hacer poco más o menos, ¿no? San Juan Pablo II sí que guardamos como esa especie de ese carisma que tenía de líder moral. Pero bueno, él ha marcado con un estilo un poco distinto, que a menudo nos ha sorprendido, sobre todo al principio nos sorprendía, pero sobre todo sí que ha querido poner a la Iglesia en esa posición, con temas que se venían tocando desde siempre, porque creo que en la trampa en la que se han caído, sobre todo algunos, es en pensar que ahora la Iglesia es cuando empieza a hablar de los pobres o cuando empieza la Iglesia a preocuparse de los más desfavorecidos. Ellos siempre han estado ahí, pero el Papa, con su lenguaje tan singular, con su manera tan genuina, pues sí que le ha dado como una especie de aire distinto. Julio Comendador, en medio de las valoraciones de las que ya estáis hablando aquí, que han surgido tras el fallecimiento del Papa Francisco, ¿cómo defines tú el impacto, ¿no?, que el Papa ha dejado en aspectos, como ya dice José María, que se consideran quizá más trascendentes de su pontificado, pero que han estado presentes: la pobreza, la vulnerabilidad, los desfavorecidos? Totalmente, sí, es que ha sido un líder internacional, un líder moral, diría yo, igual que ha sido tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II, que son los que yo he conocido y los que cada vez que hacía algún tipo de declaraciones lo veías en los medios. Entonces, como estamos comentando, eso es un ejemplo claro de que ha sido un Papa que ha estado en primera línea. Y es verdad que llama la atención porque ha hecho, no sé si cambios, reformas, luego iremos desentrañando un poco la línea de lo que me comentas. Todo el tema estaba leyendo esta mañana, por ejemplo, un libro aquí de Política, Justicia y Caridad con distintos mensajes que ha lanzado a políticos, a personas de nivel social, y la palabra refugiados aparece en todo, los más vulnerables aparecen en todo, el tema de la naturaleza, con esa encíclica Laudato Si también fue como una novedad. Y me quedo con una cosa, hubo un cambio en el concepto de lo que es la caridad como nosotros entendíamos. Las caritas parroquiales pues era todo siempre como basado en asistencialismo, ¿no? Y él le dio un giro de tuerca y dijo: la caridad también está en el compromiso social y en el compromiso político, lo decía muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es la defensa del bien común. Esos términos de dejarlo muy claros, la caridad es estar en el mundo, la defensa del bien común. Yo creo que incluso a los que hemos crecido con él en nuestra juventud, pues nos ha hecho cambiar un poco la visión de ciertas cosas que parecía que para estar con el compromiso de los demás tenías que ser sacerdote religioso, ¿no? Y este Papa
ayudado a clarificar todo eso. Sí. Luego vamos a descubrir algo de la vida de Julio Comendador, una vida que tuvo, una aventura política que podemos decir. Él es politólogo, él es ingeniero, Sí. él es analista político, es tertuliano, colabora en medios de comunicación, pero algo le llamó la atención del Papa Francisco. Monseñor, usted lo ha definido también como un Papa que pasará a la historia por su grandeza, porque estuvo cerca de los pobres, le he escuchado en alguna que otra entrevista, cerca de los vulnerables, llevando el mensaje de la Iglesia a los márgenes de la sociedad. Desde su experiencia y cercana además, porque usted le ha visto y ha compartido con él, y hablando también de su legado, ¿cree que esa dimensión de su pontificado ha transformado la Iglesia y ha conectado, digamos, con quienes más lo necesitan? Yo tuve la visita al Límina cuando era obispo de Coria Cáceres, la primera que tuve con el Papa Francisco. Yo recuerdo que salía pues revestido de filestata, porque en esa audiencia íbamos vestido de obispo, y recuerdo que allí lo que se llama en Roma i barboni, que son los mendigos, los pobres, me acuerdo que todos por la parte del Vaticano pues casi me asaltaban y me decían: yo he comido con el Papa Francisco, yo he desayunado, yo le he visto, a mí me ha llamado, a mí he comido con él, incluso decían algunos de estos mendigos que estaban en el entorno de la plaza de San Pedro. Yo creo que el Papa Francisco ha sido el Papa que no solamente se ha acercado como teoría, sino que lo ha hecho realidad en su vida. Se veía que estaba a gusto. Por eso yo que he estado en el funeral del Papa, he estado, y también luego me quedé ahí un día más, pues he visto, por ejemplo, la cantidad de pobres que se han acercado a llevar a su tumba, pero también se han acercado con el féretro, porque le sentían como su Papa, ¿no? Era el hombre de las periferias, de los que estaban viviendo en todas las intemperies que él decía tanto, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que es un hombre profundamente conmovido por el sufrimiento y por la miseria humana y por las dificultades del hombre y por los problemas que tenía, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído algo de la última biografía que ha escrito él. Claro, él se conmueve ante el sufrimiento de la gente. Se ve que es una persona que siempre ha estado muy cercano a los pobres, a los que sufren, a las periferias, a la intemperie. Es como un hombre conmovido ante el sufrimiento de la humanidad. Y él en sus últimas palabras además lo reflejaba, ¿no? Estoy sufriendo, rezar por mí. Claro, sí, sí. Y lo que acaba de decir usted, don Francisco, esa monja que además está en Italia, además claro, con gente muy vulnerable, viviendo en una caravana de un pues, circo. por ejemplo, ha estado el Papa en sus últimos momentos se fue a una cárcel con los presos en plena Semana Santa. Lo ¿no? de Panamá, por ejemplo, a mí me impresionó mucho cuando llega a Panamá y dice: yo soy uno de vosotros, yo podría estar ahí como estáis vosotros, yo no soy mejor que vosotros. Eso lo dijo a los presos de Canadá. Yo creo, si me permites, que el Papa, como cualquier otra persona, debe ser consciente de en qué época vive. Es decir, imaginaos un Papa del siglo XVI en el siglo XXI, ¿no? Es decir, las Sagradas Escrituras en 2000 años dicen lo que dicen, pero los que rigen la Iglesia deben ser conscientes de en qué mundo viven. Claro. Entonces, hay cuestiones que el Papa Francisco ha integrado, como por ejemplo el papel de la mujer dentro de la Iglesia, el reconocimiento de la comunidad LGTBI, el también perseguir aquellos abusos que se han podido producir. Es decir, yo creo que hay que atender lo que el ciudadano en cada momento de la historia pues vive y percibe, porque si no estarías, no sé, predicando en el desierto, me parece a mí. Sí, porque José María, estamos en tiempos cambiantes, ¿no? O sea, ¿consideras tú también que el estilo que ha dejado, ese estilo del Papa Francisco ha dejado, digamos, estilo entre comillas, una huella que redefine el papel, como antes decías, de la Iglesia en el mundo actual ahora, aunque la Iglesia siempre esté mirando donde está mirando, a la pobreza, a los vulnerables, a los que lo necesitan, pero ha redefinido un esquema, una estrategia? Y además porque él no ha culminado nada, sino que simplemente ha dejado como caminos abiertos para que otros vayan detrás, sí, claro, como luego podremos hablar en el tramo final, ¿no? Todo lo que supone de naturalizar determinadas relaciones, de simplificar todo lo que ha sido pues
los inicios en el proceso de remodelar la Curia Vaticana y remodelar distintos procesos y protocolos, y sobre todo darle un carácter muy humano a las relaciones. Todo eso él no lo culmina, él simplemente lo inicia. Algunos dicen que vive con dolor el no poder avanzar mucho más, porque él veía que los años se le echaban encima y que no iba a llegar a determinadas metas que tenía un poco trazadas, pero bueno, él lo deja ahí abierto para hacer de la Iglesia un sitio más humano, en el sentido donde hay un trato con personas. Al fin y al cabo, la relación con Cristo es una relación personal, y eso nos tiene que ayudar pues a mejorar nuestra relación con Él. Y ha enriquecido, perdona Sí. Es muy importante, la misión evangelizadora de la Iglesia y su conexión, como estamos hablando en esta primera parte, con quienes más lo necesitan. Y eso se ha visto también en cómo ha vivido la Iglesia o ha vivido el mundo entero, y sobre todo los jóvenes, su funeral, que salvando el funeral del Papa Benedicto, que fue un poco más singular porque ya era emérito, estaba en una posición distinta, pero todo lo que hemos vivido estos días atrás nos conectaba directamente con las exequias de San Juan Pablo II, al que todo quería como si fuese alguien de su familia. En el caso de San Juan Pablo II, porque estuvo casi un cuarto de siglo sí. estuvo al frente de la sede de Pedro, pero el Papa Francisco en estos 12 años, pues la gente ha entendido que era como su párroco. ¿Ha sido cercano, Julio, desde tu punto de vista, es decir, un legado de apertura cercano que va a influir en las, digamos, futuras decisiones de la Iglesia en un contexto, repito, tan cambiante? Lo que estamos comentando, ha sabido adaptar incluso con pequeños símbolos, es decir, que le nacerían de dentro, pero bueno, aquí como católicos defendemos que guiado por el Espíritu Santo, que como dice Antonio, estás en este tiempo, estás en la época del Twitter, del vídeo de 30 segundos, bueno, pues ha conseguido conectar con eso, con esos símbolos del lavatorio a los presidiarios en un Jueves Santo, con esos mensajes a los matrimonios muy sencillitos de entre vosotros permiso, gracias, perdón, ese mensaje a los jóvenes en Río de Janeiro, recién llegado en 2013, quiero lío, no quiero jóvenes aburridos, esas 3 T's de tierra, trabajo, techo, a todos los que han tenido responsabilidades sociopolíticas, mensajes muy concretos, muy sencillos de este mundo, nos gustará más o menos, pero vivimos en los 30 segundos, y ahí también ha sabido conectar el Papa Francisco. ¿Sí? Monseñor, y su entierro, el humilde féretro, la lápida con una inscripción, ¿qué quería reflejar? ¿Qué mensaje nos quería lanzar? Pues yo creo todo lo que ha sido su vida. Yo creo que si el Papa Francisco se le puede decir una palabra clave en su vida es coherencia. Es un hombre coherente, o sea, lo mismo que, por ejemplo, ha querido viajar a los países más pobres, contar con la gente más humilde. Todo eso yo creo que hace y nos dice que era un hombre totalmente coherente, ¿no? Y en su vida y en su muerte ha llevado esa coherencia hasta las últimas consecuencias, ¿no? Con una pobreza extrema. Yo estuve celebrando la misa antes del funeral, antes de llevar allí el féretro con un grupo de jóvenes numeroso, y claro, todavía no estaba vista, pero yo sabía que iban a poner la palabra Franciscus, y lo que iban a poner su pectoral, que era un pectoral siempre con el buen pastor, ¿no? Es decir, es lo que ha definido su vida, la sencillez, la simplicidad, los pobres, pero en su coherencia evangélica, ¿no? Yo creo que en ese sentido, me acuerdo que me preguntó una vez un periodista, en salida a su primera encíclica, cuando sacó, no sé si fue Fratelli Tutti o Laudato Si', me dijo: ¿usted se habrá dado cuenta que este Papa Francisco es un Papa muy progresista? Y yo le dije, también desde mi especialidad, yo siempre me he formado con los jesuitas, he tenido mucha relación con ellos, digo, hombre, yo creo que el Papa lo que es jesuita. Y cuando habla tanto de la creación, del amor a la creación, a todo lo creado, a los pobres, pues ahí está un poco la idea de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, ¿no? Y servir a Dios, pues eso es para él lo fundamental. Entonces, claro, muchos lo interpretan como que es verdad que tiene unas grandes encíclicas sociales, muy sociales, pero también la última ha sido dedicada al corazón de Jesús, que ha sido siempre la ternura y el afecto de todos los jesuitas, que por cierto, así un poco, si queréis, un poco vanidosamente, una de las citas me cita a mí, solamente cita a dos españoles, cita
Olegario González de Cardedal, y la última, el número 225, me cita a mí, a Francisco Cerro Chávez, como uno de los que ha promovido mucho las grandes encíclicas del corazón de Jesús, a las actualizado, y me cita al Papa, sí, en la número 125. Digo que, pero vamos, esto sería lo más importante, es que yo creo que es un hombre coherente, es una persona totalmente volcada en vivir y en darle a todo esto que está en la preocupación del hombre de nuestro tiempo, pero yo diría que profundamente evangélico y profundamente enraizado en lo que ha sido su vida. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Nos quedan 2 bloques más, las expectativas, por supuesto el cónclave, a partir del 7 de mayo. José María, me decías preparando el programa días atrás que ha sido un papa que ha viajado a lugares donde precisamente no está presente la religión católica, incluso ha abrazado a otras religiones también, se ha acercado a ellas, ha estado en países donde, con gran tradición católica, donde no ha viajado a esos países de gran tradición católica, los ha dejado quizá a un lado, no ha venido a España. Como España. Tampoco. ¿Y eso ¿qué lectura tiene dentro de la Iglesia? Porque, bueno, no sé si, críticas no, pero aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Él como padre... Perdón, ha ido a una guerra, ha ido hasta en Sudán del Sur, ha ido a sitios muy conflictivos, además. Su visita a Irak creo que tuvo todos los componentes de diplomacia internacional y de diálogo interreligioso y de reunirse con líderes chiitas, que era una cosa que jamás había pasado. Pero es verdad que él como padre, como párroco y como padre, entiende que tiene que estar cerca del hijo que lo está pasando peor. Y por eso ha tenido siempre como tanta sensibilidad, incluso con la parroquia de Gaza, con la célebre parroquia al frente de la cual hay un sacerdote argentino y al que llamaba todas las tardes a las 8 de la tarde para ver qué tal había ido el día. Y él siempre se preocupó de los sitios donde los cristianos eran minoritarios y le pareció que no solamente hay que hablar de los más indefensos, sino que hay que estar cerca de ellos. Todo lo de Lampedusa, la inmigración, todo eso. Y en España, además de tener cierto atractivo para él Santiago de Compostela o Guadalupe también, Toledo incluso. Le dije en la entrevista que tuve con él y me dijo, de ir a España iría a Toledo y a Guadalupe por ser periferia. Sí, es decir, pues él era Canarias lo que le parecía, por lo que él veía, porque era un hombre muy cercano a lo que en la comunicación social, en la comunicación pública se veía como la necesidad en Europa, y parecía que ahora mismo la zona en la que estaban los más desprotegidos era las Islas Canarias, y en eso sí que él ha tratado de vivirlo siempre con coherencia. Pues solo han sido 25 minutos que con Julio, con Antonio González Jerez, con José María y por supuesto con Monseñor Cerro Chávez hemos dibujado, ¿no?, en esta primera parte. Sin duda una figura histórica, la del Papa Francisco, que vamos a seguir analizando desde otras perspectivas. No se lo pierdan enseguida aquí en El Braserillo. La humanidad tiene muchos retos, esa humanidad que tenemos por delante, y tiene muchos retos además y muchos debates también, incluso por delante, de toda índole. Muchos destacan que el Papa Francisco ha estado muy empeñado en la paz, que ha viajado, antes lo hemos dicho, a lugares recónditos y conflictivos en su trayecto de pontificado. Sus palabras dando su importancia a la paz mundial como un don, un desafío y un compromiso, han instado también a construir la paz en esas guerras a través del diálogo, la reconciliación y el perdón. Pero vamos a dibujar con la ayuda de Monseñor Francisco Cerro Chávez, con José María Díaz Alejo, con el periodista, también periodista José María Díaz Alejo, Antonio González Jerez y con el analista político, el buen amigo Julio Comendador. Vamos a dibujar con la ayuda de nuestros magníficos analistas, hoy con la presencia entre ellos del arzobispo de Toledo y primado de España, vamos a mirar a lo que viene, el presente y el futuro de la Iglesia. Monseñor, ¿cómo percibe usted el momento actual de la Iglesia, tanto en España como en Europa y en el mundo? ¿Cuáles cree que son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la Iglesia en este tiempo? Yo diría una palabra, son momentos apasionantes para evangelizar, apasionantes para llevar el mensaje del Señor, de Jesús.
y apasionante, porque realmente el cristianismo, siempre con la frase que tiene la Madre Teresa de Calcuta, Jesucristo es el camino de la vida verdadera. Ahora, una vez que tenemos estos momentos apasionantes para evangelizar y para llevar el mensaje de Jesús a una sociedad plural, una sociedad herida, una sociedad con muchos retos, como decías, ¿no? Yo creo que está claro que el Papa Francisco ha dejado muy claro por los lugares donde tiene que ir. O sea, hablar del Papa Francisco es hablar de lo que él se ha empeñado en el tema de la paz, en el tema de los inmigrantes, en el tema, por ejemplo, de lo que hemos dicho antes, de la mujer en la Iglesia. Del cambio climático. Cambio climático, con sus grandes encíclicas y como verdaderamente hay. Es decir, que yo creo que ha sido, él se ha empeñado en que, hay una frase que tiene él que yo creo que la ha repetido mucho, que otro mundo es posible, que puede parecer de un simplismo, pero es muy, muy importante en todo su pontificado. Entonces, pues él ha mirado este mundo con las entrañas de misericordia del corazón del Señor y ha visto una humanidad rota, dividida, con conflictos, con problemas. A él se ve que tiene una sensibilidad y que le llegaba mucho todo eso. Y yo creo que el reto principal es cómo hacer que este mundo sea más humano y cómo este mundo debe de vivir mucho más la paz. Yo he estado también hace no mucho tiempo en Jerusalén y en Belén, he estado un fin de semana y he vivido todo el mensaje del Papa Francisco en aquellos lugares, ¿no? En una Gaza que decía que es un genocidio, desde luego, ¿no? Es decir, porque ahí es verdad que hay que reconocer que ese principio de ojo por ojo y diente por diente, pues a veces se ha llevado demasiado. Nosotros creemos mucho en el perdón, como el Papa Francisco ha vivido, ¿no? Ese perdón, ¿no? Porque a veces el ojo por ojo se convertía en que tú me quitas a mí un ojo y te quitas 7, y el diente por diente tú me quitas un diente, pero yo te quito a ti toda la dentadura, ¿no? Claro. Entonces, eso es tremendo. O sea, toda esa situación que él ha vivido de pasión por la paz, por la justicia, por el tema también del trabajo de los jóvenes, de los abuelos, de la soledad. Es que, claro, el Papa Francisco ha abierto un melón tan amplio que ha tocado todos los temas, o sea, decir que ahora mismo, pero yo creo que la gran clave suya es que es un momento apasionante, que hay un momento para vivir que otro mundo es posible y para apostar pues por lo que la doctrina social de la Iglesia siempre ha apostado, ¿no? Por la paz, ¿no? Si quieres la paz, defiende la vida, por ejemplo. Es otro de los grandes argumentos que a veces se estima un poco del Papa. El Papa habla muchísimo de la vida, ¿no? Desde su concepción hasta el final, ¿no? Natural, ¿no? Todo eso yo creo que en ese sentido a mí me parece que ha sido un hombre que ha abierto muchos caminos nuevos, porque su clave es que otro mundo es posible. ¿Que nos gusta este mundo? Vamos. Antonio González Jerez, periodista de ABC, ¿qué papel crees que debe desempeñar la Iglesia en este momento? En ese escenario que yo le preguntaba al monseñor, global, futuro, con tantas demandas sociales, con cambios culturales que están moldeando este mundo. Sí, es que además, precisamente, los asuntos de índole político están también en la Iglesia. Lo hemos citado, la naturaleza, el tema de la mujer, combatir las desigualdades, o sea, son lenguajes muy, muy similares. Pero yo creo que la potencia del papel que tiene la Iglesia ha quedado vista hace unos días. ¿Quién es capaz de reunir tantos presidentes, aunque faltó alguno? Sí. ¿Quién es capaz de reunir a tantos presidentes de países? Yo creo que, y además, allí ¿qué pasó? No es que se reunieran allí, aunque hubo una imagen icónica muy impactante y fuerte de Trump y Zelensky, ¿no? Pero bueno, allí se vieron muchos presidentes, dirigentes, y yo creo que es una forma de concitar una reunión para posibles acuerdos, que yo creo que eso es un papel que otros países no son capaces de hacer. En este caso, el Estado Vaticano, como Estado, sí lo ha hecho, reunir a presidentes de países muy importantes, los más importantes del mundo prácticamente, y bueno, pues que aquello sirva de una toma de contacto al menos para futuras conversaciones que ayudan a mejorar este mundo, que yo creo que eso es fundamental. Lo que decía monseñor, claro, José María Díaz Alejo. Luego si quieres hablamos del tema de la Iglesia, de la importancia de la Iglesia en España, con algunos datos que tengo. Vamos a dejar un apartado que es muy importante para la misma pregunta que le he hecho a monseñor, tanto de la Iglesia global, ¿no? Pero le quería preguntar a José María, plantearle, ¿no?, desde su vertiente, digamos, periodística, crítica también, incluso crítica, pero también desde su sacerdocio,
¿Está la Iglesia, José María, preparada para adaptarse a estos desafíos, manteniendo, digamos, su esencia y su misión? Mira, estamos viviendo un cambio cultural como no se vivía en la humanidad desde la llegada de la imprenta, desde finales del siglo XV. No se había vivido un desarrollo cultural tan amplio. Hoy, un día de nuestra vida, recibimos más información que cualquier ciudadano nuestro del siglo XIV-XV a lo largo de toda su vida. Y eso significa pues, que el Papa Francisco ejemplifica muy bien el cómo tener que acomodarnos a esta manera de entender la cultura, a esta manera bueno, pues si esto es así. Antes Antonio decía que un papa del siglo XVI, pues hay que entenderlo en aquel momento, y que papas del siglo XXI hay que entenderlos en este contexto, y es el contexto pues de la cultura global en la que vivimos. Y sin duda la Iglesia tiene que hacer, y el Papa lo ha encabezado o lo ha llevado muy bien. Quería hacer referencia también a que ha sido un hombre de diálogo, ha sido un hombre completamente dialogante. Y esto no solamente porque las cosas están como están, sino por su propia trayectoria personal. Cuando uno se mete en la trayectoria del provincial Bergoglio, sí, o del primado de Buenos Aires, te das cuenta que en aquel contexto había que dialogar con mucha gente, gente muy enfrentada, gente muy diversa, madres de la Plaza de Mayo, la dictadura de los milicos, y allí había que... Y eso yo creo que le configura esta manera de no hay nadie con quien no te puedas sentar a hablar. Y finalmente, pues lo que él hablaba tanto, de estas especies de cosas que lo comentaba Parolín en la homilía esequial, el hombre que tendió puentes, que es lo que ha llevado pues a la imagen que ha quedado de él en todo, o por lo menos esta imagen más reciente. Julio Comendador, existen muchos frentes, lo estamos hablando, ¿no? Frentes abiertos en una sociedad de constantes cambios, como dice aquí José María, cambio cultural y de pensamientos, ¿no? ¿Y qué papel debe jugar la Iglesia en esos debates globales tan relevantes en el futuro? Claro, antes habla que líderes morales al final pues han sido todos los papas que hemos vivido, pero claro, no ha sido la misma coyuntura un Papa Juan Pablo II con el muro de Berlín recién caído, donde todos creíamos un poco en que teníamos que unar puentes, el Papa Benedicto, que nos pilló ahí casi con la salida de la crisis, donde tocamos fondo, y ahora que estamos en ese momento de mucha polarización, hay una cosa en lo personal que me gusta también de este Papa, es que no ha contentado a los dos extremos ideológicos. Oye, pues yo creo que eso es bueno, porque precisamente vivimos en un mundo muy polarizado, donde nos guste o no, hay extremos ideológicos, y en otros tiempos no lo ha habido. Y si hay un líder, incluso yendo a las bases de la política, un jefe de Estado que está tendiendo puentes en esa cultura del encuentro que él hablaba, que no defiende el atrincheramiento de unas ideas, sino que abre apertura a todo el mundo, incluso a los que no son católicos, ha sido el Papa Francisco, y es el papel, la pelota como la deja en el terreno de juego, para que la Iglesia siga en ese camino, que en los tiempos que corren es fundamental que la Iglesia siempre esté dando la mano a un lado y a otro, ¿no? Pero hay cierto, Julio, distanciamiento de la fe en muchos países occidentales. Sí, ahí están los datos, podemos ir hablando, claro. Está claro que el aumento de los católicos a nivel mundial ha sido en África y en América, y en el Occidente pues bueno, pues nos cuesta más. Van surgiendo nuevas formas de evangelización. Yo creo que estoy viendo un impulso incluso en los jóvenes, que se vuelven a ver atraídos con el mensaje de Jesucristo, que es muy fácil verse atraído por el mensaje de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ahora que estamos tocando fondo estos días con lo del apagón, yo creo que a más de uno también le va a reconsiderar el sentido de la vida, pues quizá ahí, en ese corazoncito, es donde hay que dejar actuar al Espíritu Santo también, que es lo que es la Iglesia, ¿no? Fíjese lo que dice, monseñor, en lo del apagón. Es que yo creo que esta generación no hemos vivido tantos acontecimientos históricos, pandemias, desgracias, guerras que están... Hay guerras olvidadas, por ejemplo, la guerra de Sudán, ¿no? La inmigración, eso es un fenómeno que aquí hemos tratado muchas veces en el Braserillo, las crisis económicas, esos cambios sociales que redefinen, padre, el concepto de familia, ¿no? ¿Y cómo debe la Iglesia? Es una pregunta muy concreta. ¿Cómo debe la Iglesia fortalecer su diálogo, ya que hablamos de diálogo aquí con José María, del Papa Francisco, con las nuevas generaciones, en un mundo cada vez más secularizado?
Claro, es decir, ahí está uno de los retos que tiene, ¿no? Es un reto grande. La familia, pues tal como lo presenta el Evangelio y como está en la Iglesia, pues está clarísimo, hombre y mujer los creó y para abierto a la vida, lo que significa lo que siempre la Iglesia ha defendido, ¿no? Eso no significa ni mucho ni menos que la Iglesia siempre acoja a toda persona y ame a toda persona y a todas las personas y esté cerca de todos, ¿no? Y también con las personas que viven en sufrimientos, en soledad. Eso el Papa Francisco siempre ha estado muy cercano, él tiene muy claro lo que era el deber ser, lo que tenía que ser, pero también partía de la realidad que tenía y siempre se sentía cercano, comprensivo y sobre todo con una cercanía. Hay una frase que nosotros los que estudiamos francés en mi época, no sé, tú estudiaste francés. Sí, además se me dio mejor que el inglés, los que estudiamos porque francés, tuve mejor profesora. Yo estudié francés. Sí, francés, y me acuerdo que me decían leer en francés un libro de Bernanos bellísimo, Diario de un cura rural, ¿no? Nunca me olvidaré. Y ahora últimamente lo he vuelto a leer, Diario de un cura rural. Y al final este cura, pues enfermo, ya a punto de morir, con muchos sufrimientos, dice, estoy terminando mi vida y al final de mi vida, pues lo único que se me ocurre que me podía llevarme o podía plantear en estos momentos es odiarme. Lo más fácil sería odiarme, pero es precisamente lo único que nunca aprendí de Jesús ni del Evangelio, odiar a nada ni a nadie, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave fundamental en todo, ¿no? La Iglesia tiene su propio ideal, tiene sus propios criterios, tiene una antropología evangélica que no puede renunciar a ella, no puede renunciar a los principios esenciales, pero está claro que tiene que estar ayudando, apoyando, acogiendo a todos, ¿no? O sea, decir, y en ese sentido el corazón de la Iglesia tiene que ser un corazón como el de Cristo, misericordioso, ¿no? Sí, bueno, en este país que últimamente en el debate se incluye mucho el asunto de la secularización de la sociedad, sí. Aquello de la Constitución, etcétera, etcétera, pero cuando llega Semana Santa siempre pues surge este debate, por ejemplo, de ¿en España somos mayores católicos o no? Y ABC publicó unos datos precisamente en esos días que habla de casi 29 millones de personas acuden a las procesiones. Sí, sí, sí. Más de la mitad de ellos se declaran católicos. El 9% aproximadamente van a misa y hay 5.000 y pico cofradías a las que pertenecen como 2 millones de personas, que forma más gente o igual gente que los socios de los equipos de fútbol del país, que ya es decir, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que es algo que está impregnado ahí en nuestra sociedad. Claro. Luego podemos hacer... Y sí que hay una cuestión en el debate político. La política es muy perversa, como sabéis, ¿no? Y trata a veces de contagiar a todo. Y antes el arzobispo de Toledo ha pronunciado una palabra que era progresista, ¿no? Progresista hoy en día en el debate político se asocia a lo que se asocia, ¿no? Pues a partidos de izquierda, ¿no? Y algunos yo creo que quieren utilizar incluso la imagen de la Iglesia cuando se dice que es progresista. Me refiero a una vicepresidenta que estuvo, por ejemplo, también, bueno, de visita al Papa antes de fallecer y después en el funeral. O sea que todo esto son, digamos, lugares y círculos ahí que se entrelazan. Y ¿Cómo lo analizas, comendador, eso? Sí. Lo que es noticia hoy, precisamente. Es verdad, sí, porque al final, claro, parece que estamos hablando de reformas, de cambios. Hemos hablado del tema de la mujer que ha pasado un poco por encima, pero yo tengo datos. De número 2 ahora del Vaticano está Rafaela Petrini, que es la presidenta del gobernador del Estado Ciudad del Vaticano. Punto de vista un poco más teológico, lo que antes era la memoria litúrgica de María Magdalena, él lo ha enaltecido a la fiesta litúrgica de María Magdalena, pero también, como dice en el obispo de Toledo, ha sentado las bases de lo que es doctrina, en temas, por ejemplo, como lo que es el matrimonio, lo ha dejado claro, por eso digo que no ha contentado a nadie de los extremos ideológicos, porque ha dejado unas cosas claras y ha hecho reformas en donde había caminos que el Espíritu Santo le guiaba, que la Iglesia tenía que cambiar. Entonces, la política es muy perversa, como dice Antonio, entonces es inevitable este tipo de debates, pero que tengamos claro que ha sentado la base de lo que es doctrina y ha hecho reformas y cambios donde él ha entendido que era necesario. Claro. Y en esto que decías, que me ha parecido interesante, yo creo que no ha sido solamente el Papa Francisco el que ha dado yo en Corea Cáceres tenía 5 mujeres delegadas episcopales. Fíjate.
que una delegada episcopal es como lo que más trabaja cercano al obispo, y aquí en Toledo tenemos igual, tenemos desde la que lleva todo el tema de fe y cultura, que es una mujer, tenemos también la que lleva la familia, que es un matrimonio, tenemos también de la oficina del menor, es una mujer, Lourdes Carrazzoni, o sea que tenemos muchísimas. Yo tengo por lo menos 7 o 8 mujeres que son claves ahora mismo en el gobierno de la diócesis, ¿no? Se nota, sí. Pero el Papa Francisco lo que ha hecho ha sido, pero también, por ejemplo, él ha dejado claro lo que es esencial en esto de lo que no es esencial, claro. Pero el Papa es que yo creo que es un hombre que puede llegar hasta la frontera, pero no se pasa, llega hasta allá. Claro. ¿Por qué? Porque él sabe, primero, que somos muy preparados, muy formados, ¿no? Luego también nosotros pensamos también que tiene la fuerza y la luz del Espíritu Santo, ¿no? Pero que aparte de eso él llega porque tiene que decir lo que sustantivamente siempre ha dicho la Iglesia, y luego en la Iglesia hay muchas cosas que se tiene que adaptar, pues que se adapte y que se adapte cuanto antes, para que pueda dar una respuesta al hombre de nuestro tiempo, cuanto antes, sin ningún problema. Eso le va que no se me olvide, me lo tienes que contestar, José María. Desafíos relevantes de la Iglesia en España, que estáis desarrollando puntos muy importantes, ¿no? Pero volviendo a esas memorias del cura rural, esa España rural. Sí. Yo quería rematar todo esto, quería efectivamente, en contra de lo que algunos han tratado de vender, en contra de todo este vaticanismo. Que siguen vendiendo, es que entiende todo el mundo. Este vaticanismo que ha surgido de la doctrina moral del Papa Francisco. El Papa Francisco, tú como son los papas, porque para eso uno es papa, para tratar de ser fiel a lo que ha recibido. La doctrina, todo su base doctrinal y sobre todo su doctrina moral, se podría llamar conservadora si nos atuviésemos a esto. Otra cosa es que como él en su forma y en su estilo lo hace tan novedoso, pues algunos han tratado de entender que era algo totalmente distinto, pero sigue siendo lo mismo. Todo lo es verdad que él ha puesto por delante la persona, y hay que decir que nosotros entendemos el matrimonio de la única manera que podemos entender el matrimonio, pero hay que acercarse a las personas porque hay gente muy rota que está sufriendo mucho. Claro. Y la Iglesia en España, para tener influencia en la vida cotidiana, José María, ¿qué debe hacer? Pues no sabría, desde tu punto de vista. No sabría decirte muy bien. Yo creo que ahora mismo sí que es verdad que la Iglesia se ha convertido en el referente de la atención a los más necesitados. Yo creo que sí, que somos, y eso es algo que no podemos dejar de silenciar. Es verdad que pues en otros aspectos igual no tenemos. Y es verdad que el asunto eclesial que se decía antes en el mundo de la prensa, aquellas páginas de religión o de asuntos socio-religiosos, pues eso se ha quedado muy diluido. Y ya lo eclesial pues no tiene tanto peso en la vida social o en la comunicación como antes, pero que acaso habría que recuperarlo, ¿no? Pero sobre todo la atención por los más necesitados en España todavía lo llevan instituciones eclesiales, ¿eh? Y la atención por los más desfavorecidos en todo el mundo, de la manera más ejemplar, lo llevan a cabo instituciones eclesiales. El buque insignia es Manos Unidas, pero hay muchos más detrás de Manos Unidas. Desde los medios de comunicación, donde he estado tanto tiempo, eso es algo que yo lo tengo muy claro, ¿no? Otra cosa es pues lo que puede ser a lo mejor el oropel religioso y demás, de manifestaciones y celebraciones litúrgicas, pero otra cosa es el día a día. Hemos pasado, desgraciadamente, en este país por épocas de crisis, severa crisis. Cáritas. Y los que estaban allí, cuando había esas colas, era en estos sitios donde efectivamente se ha ayudado de manera real. Y algo muy importante, Antonio, la conservación del patrimonio que tiene España, que es único en el mundo, ¿no, José María? Ese patrimonio que también se critica, que si el IBI, que si no sé qué, que si el Estado, pero claro, el patrimonio lo ha recuperado la Iglesia española, es decir, no creo que haya un país con tantas catedrales y tantos monumentos históricos. Y emplea muchísimo tiempo y muchísimos quebraderos de cabeza en mantenerlo. Hay una frase que también, sacada de contexto del Papa Francisco, ¿cuánto me gustaría una iglesia pobre?, que tiene que ver en ese contexto de que, pues que la Iglesia en Europa pues dispone de un patrimonio cultural
pues que le lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimas personas también en otros esfuerzos pastorales que se podían hacer, que tal vez las iglesias más jóvenes se sienten como más desinhibidas, y nosotros aquí en la vieja Europa, pues oye, pues tenemos que hacer por mantener y tratar de poner al servicio del Evangelio cosas históricas. Sin duda ha protegido la Iglesia a las personas y a esos monumentos que son templos de devoción, pero que también han creado un patrimonio histórico único en el mundo, sí, claro, en España. Está claro que tampoco se trata de vender ningún producto, porque es un mensaje mucho más grande que todo eso, pero bueno, hay que ir a la práctica. Antonio cuenta algunos datos. El CIS, el 60% todavía de los españoles se consideran católicos, la Conferencia Episcopal da el dato de 68%. He visto por ahí el otro dato de que, ahora que estamos en la campaña del IRPF, de que 8 millones de españoles son los que optan. No he echado la cuenta, porque claro, tienes que quitar el 60% a las personas que no trabajan, pero quizá hasta ni los que se consideran católicos están optando por la casilla de la Iglesia Católica, muchas veces por desconocimiento, por eso también hay que hacer campañas. Entonces, ahí es un reto muy objetivo, que para que la Iglesia perdure hace falta vocaciones, otro tema, que los números, eso sí que también va decreciendo. La Iglesia también está dándole vueltas, me consta desde el arzobispo de Toledo que se están estableciendo otras formas de diaconado, que no solo tengan que ser personas que hayan pasado en un seminario. Entonces, bueno, en ese sentido hay unos retos muy interesantes que yo creo que se está acogiendo en la comunicación. La Iglesia está haciendo una buena comunicación, el tema de las nuevas formas de evangelización que están llegando a los jóvenes, a las familias, que es esperanzador, la verdad. Un minuto, antes de irnos al último y ese bloque que vamos a hablar de las expectativas, ya hablando del cónclave del 7 de mayo. Lo ha explicado muy bien Julio Comendador. Muy bien, lo hace todos. La verdad es que yo estoy asombrado por... Sí, yo creo que el reto principal que tiene la Iglesia es ser coherente con el Evangelio. Los curas, los laicos, la familia, todo eso, o sea, la vida consagrada. O sea, tenemos que creernos el Evangelio y transmitirlo, ¿no? Y luego dentro de eso yo creo que la Iglesia tiene que ser una familia que sea muy transparente ante todos los escándalos que pueda haber habido, tiene que ser sencillamente transparente y hacer sus deberes. Es verdad que como la Iglesia hace sus deberes, nosotros no podemos decir que otros no lo hagan, porque realmente otros no los hacen, está claro, en muchos temas. O sea, decir que la Iglesia se propone y los cumple, pero hay otros que no hacen tanto y lo exigen mucho. Pero yo creo que en ese sentido, ser coherente, ser transparente, también donde nos gastamos nuestro dinero, que la mayoría va para los pobres y para las instituciones, ¿no? Todo el gran patrimonio que tiene la Iglesia, que bueno, también hubo el tema famoso de las inmatriculaciones, también nos iban a poner contra la pared, iban a no sé cuánto, y luego al final, pues los mismos de altura que estaban, los mismos presidentes reconocieron que la Iglesia había hecho los deberes y los había hecho muy bien, los deberes. Le leí una entrevista a Monseñor Cerro Chávez, ¿no? Y decía que la Iglesia también había pedido perdón humildemente. Muchas veces, y tenemos que pedirlos constantemente, por todos los fallos que tenemos, por todos nuestros pecados. Primero que yo, que celebro todos los días la misa, como la celebra también tu querido José María Alejo, todos los días pedimos perdón, pero luego hay muchas cosas por las cuales pedimos perdón. La Iglesia ha hecho muchas cosas, no las ha hecho bien, porque no ha sido coherente. Y sobre todo en muchos temas tiene que estar siempre al servicio de los más vulnerables y de los más pobres, está claro. ¿Y qué expectativas se presentan con el nombramiento de un nuevo Papa tras el pontificado de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco? Pues con todo el interés que merece esa cuestión, vamos a abordar después de la publicidad y vamos a analizar esa nueva circunstancia en el último bloque de este especial. Enseguida aquí, en El Braserillo. El próximo miércoles 7 de mayo, la semana que viene, la atención del mundo se va a centrar en la Capilla Sixtina, donde dará inicio el cónclave para elegir al nuevo Papa, el 267, sucesor de San Pedro. Un evento cargado de solemnidad, de significado, que reúne ya a los cardenales electos bajo estrictas normas de secreto, en un proceso que simboliza la unidad y la continuidad de la Iglesia Católica. La elección del nuevo pontífice requiere una mayoría de 2/3 de los votos de los cardenales presentes y que sin duda es un desafío que va a reflejar la importancia, que refleja también la importancia de alcanzar un consenso
en un momento crucial del que antes hemos hablado para la Iglesia y el mundo. Decía Monseñor don Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo y primado de España, que la Iglesia se encuentra en un momento histórico. Ese cónclave no solo va a marcar el inicio de un nuevo liderazgo espiritual, sino que también va a ser una oportunidad para reflexionar sobre los retos y las esperanzas que enfrenta la Iglesia en la actualidad, que antes comentábamos. Señor arzobispo, con cada voto, los cardenales, que usted conoce a casi todos, buscarán elegir a un digno pastor que inspire sobre todo, ¿no?, y que guíe a los fieles de todo el mundo, y la fumata blanca será el signo esperado por cientos de millones de personas en todo el planeta, anunciando al mundo que un nuevo Papa ha sido elegido. Sin duda, aparte de ese momento, yo creo que histórico, estamos a partir del 7 de mayo, ante un momento especial, trascendental, Monseñor. Sí, yo creo que la palabra mismo cónclave significa con llave, como sabéis, significa que se encierran todos los cardenales para elegir al sucesor de Pedro, ¿no? El sucesor de Pedro, que en este caso pues sería el sucesor también del Papa Francisco, que durante estos años ha guiado con tanto acierto y con tanta sabiduría y con tanta pasión la Iglesia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el nombramiento de un nuevo Papa para la Iglesia es trascendental, porque él es el que va a guiar a la Iglesia como pastor, dándole para estos años y el tiempo que sea, esta ser respuesta a tantos retos como tiene el mundo de hoy, y como hemos visto también en el funeral del Papa Francisco, y como la humanidad, incluso no creyentes, mira a la Iglesia como un referente moral y un referente de lo que realmente tiene que ser y lo que puede y debe vivirse hoy en esta sociedad tan complicada y tan conflictiva, ¿no? Entonces yo creo que puede ser, es decir, un momento muy importante. Por eso la Iglesia, incluso después del funeral del Papa, tiene misas para pedir por la elección de un nuevo Papa. Y encomienda a toda la Iglesia, está haciendo continuamente oraciones para que, según el proyecto del Señor y la voluntad del Señor, pues se inspiren a los cardenales por el Espíritu Santo para elegir esa persona clave. Podríamos decir el servidor bueno y fiel que lleve a la Iglesia en estos momentos a dar respuestas y a ser evangelio puro en la sociedad y el mundo que vivimos. Cardenales, Monseñor, del cónclave, o la inmensa mayoría que han sido elegidos por el Papa Francisco. Claro, la mayoría, sí, la inmensa mayoría, tienen que de 5 o 4 los ha elegido el Papa Francisco, y además de muchos lugares, por eso no va a ser un cónclave fácil, pero tampoco yo creo que va a ser muy largo. Pienso que los acabarán, porque a todos, y sobre todo el Señor sigue luego suscitando comunión, surgirá esa persona adecuada, como surgió con Bergoglio cuando entró en el cónclave, pues saldrá esa persona clave que tendrá que llevar a la Iglesia como pastor pues eso, en este siglo que nos toca vivir, que es de mucho sufrimiento, pero también apasionante. No soy yo de quinielas, ni quiero hacer lo que están haciendo todos los medios de comunicación, ¿no? Porque hoy con Julio Comendador, con Antonio González Jerez, con José María, que es periodista y sacerdote, y por supuesto con esta dignísima presencia del arzobispo de Toledo, ¿no? Pero sí de plantear preguntas, José María, de cara a ese cónclave tan trascendental, ¿no? ¿Qué características debería tener el nuevo Papa, a tu juicio, para liderar esta Iglesia en este momento que decía Monseñor histórico? Pues yo creo que, como dice don Francisco, casi todos son nuevos, casi todos son nuevos. La manera que tiene un Papa de marcar un estilo, o una de sus herramientas de gobierno, si se me permite esa expresión, es elegir el colegio cardenalicio. Y el Papa Francisco ha renovado el colegio cardenalicio bastante. No solamente él, yo creo que en el pontificado de San Juan Pablo II también se cambió bastante. Pero es verdad que ha querido dar una idea de universalidad, de representatividad, y los cardenales han quedado diseminados por los 4 puntos cardinales. Apenas se conocerán algunos, porque llevan muy poco tiempo, y porque entonces sí que es verdad que tienen que hacer un esfuerzo por conocerse o por saber todos estos de distintas latitudes. Esto es muy distinto a cuando el cardenalato era casi todo europeo y eminentemente italiano. Ahora sí que es verdad que son de todos los sitios. Y también por abundar en lo que dice don Francisco, yo creo que no va a ser largo
domingo el cónclave. Me da la impresión que no son los tiempos en los que hay dos bloques, cuando salió Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, que aquello estaban como muy posicionado todo el mundo y hubo que buscar allí caminos intermedios. Me da a mí la impresión que no estamos en eso. ¿Toca un papa italiano, José María? Pues no lo sé, pues hay algunos que están, hay por lo menos 3 que están ahí, el secretario de Estado, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y el primado de Jerusalén, el patriarca de Jerusalén, que es italiano, eminentemente, pero no es lo que podemos llamar un cardenal italiano, pero es de origen italiano. ¿Y se espera que el nuevo Papa continúe con las reformas, digamos, iniciadas, de las que hemos hablado aquí en este programa por el Papa Francisco, o que adopte un enfoque distinto? A mí me da la impresión que continuará. Yo creo que sí. Creo que todo han quedado cosas abiertas, algo del bloque anterior, todo esto que ha hablado don Francisco de la transparencia, que el Papa Francisco también lo ha iniciado, y transparencia también en lo económico, que es algo que la Santa Sede pues es como una especie de gran quimera en la que lleva varios pontificados, y el Papa Francisco pues tampoco lo ha culminado, pero bueno, que está en ello. Yo creo que han quedado varias cosas ahí un poco pendientes y que el que venga sabe que tiene que continuar en ellas. Y Antonio, ¿qué expectativas periodísticas tiene? Yo no soy un vaticanista en absoluto, yo por eso escucho a las personas de aquí que entienden del tema, porque están en esa situación, en ese lugar, ¿no? Lo que sí es cierto es que los últimos días hemos escuchado un poco de todo. Yo únicamente tomo como referencia las elecciones anteriores. Es uno de los momentos, digamos, como más atractivos desde el punto de vista periodístico, si quieres, porque es elección de un nuevo Papa. Y lo que también es cierto es que siempre ha habido sorpresa. Casi nunca esperábamos Jorge el nombre Mario, decían, ¿quién es Jorge Mario? El que entra siempre Papa sale cardenal. cardenal. Eso es así, ¿eh? Entonces, sí, bueno, sí. Pues es una cuestión que yo me limito a sentarme, que se está más a gusto, y a la fumata blanca, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? Y preguntabas antes también a José María qué es lo que la gente espera o quiere del nuevo Papa. ABC publicaba este pasado lunes una encuesta de GAC3, en España, en este caso, que decía que el 70% quiere que el futuro Papa siga la senda de Francisco, por ejemplo, es un dato. Y también una cosa que me llama la atención, que es que los jóvenes tienen posturas más conservadoras que las generaciones más maduras. O sea que, como veis, algunas cosas que pueden ser lógicas no lo son tanto, sino que es al contrario. Julio, ¿y será posible, tú que viajas mucho, que el nuevo pontífice revitalice la fe en el nuevo Papa en los países donde la religión está, digamos, perdiendo presencia? Estaremos hablando de Occidente, Claro. porque claro, parece que miramos a nuevos continentes, África, Asia y demás, por seguir un poco con esta expansión del nuevo Papa, pero es que precisamente a lo mejor lo que nos hace falta, y para eso está el Espíritu Santo, es un Papa de Occidente que siente las bases de este mundo tan cambiante. Entonces, como católico, pues ahí dejo la esperanza a que el Espíritu Santo haga. Pero ya me voy a lo mío, como analista político, es apasionante el tema, ¿eh? Bueno, no perdamos la idea de que estamos hablando de un modelo de teocracia que es una monarquía electiva. Claro, si tenemos en cuenta que la mosca de la tele tenemos por aquí. Sí, la tenemos por aquí. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de que casi el 18% de la población mundial se considera católica, no hay una elección en todo el mundo, ni las de Estados Unidos, que apenas es el 4 o el 5% de la población mundial, que arrastre a tanta gente directamente influenciada sobre una votación, ¿no? Pues en ese sentido, incluso hasta desde un punto de vista de politólogo, es algo apasionante, ¿no? Yo creo que también como católico lo tenemos que vivir con cierta esperanza, ¿no? Claro, monseñor, pero el nuevo Papa debe equilibrar tradición y modernidad en una iglesia que muchos creen necesita adaptarse, vuelvo a hacer la misma pregunta, sin perder su esencia, ¿no? Claro. Esa es una misión importante. En la Iglesia existe una palabra que es tradición con mayúscula, que forma parte esencial de la revelación cristiana. O sea,
En la tradición con mayúscula está, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada, de la Asunción, que no están en el Evangelio ni en la Escritura. La tradición con mayúscula, la Iglesia no puede jamás dejar de perderla, porque eso es esencial en su cometido y es esencial en su misión. Luego existen ciertos planteamientos en los cuales la Iglesia no solamente puede adaptarse, sino debe adaptarse. ¿Por qué? Porque si no, podríamos llegar a decir que no... Hay una frase que tiene Chesterton, al cual citaba José María, que a mí me parece que es precioso. Dice que la tradición es la transmisión de un fuego, no de unas cenizas. La tradición, con mayúsculas, sería que tiene que transmitirse el fuego del Señor, el fuego de su Espíritu, el fuego de su amor, y eso, pero no una nostalgia de ciertas cosas tradicionales que muchas de ellas es que no dicen nada al hombre de nuestro tiempo. Claro. Eso es lo primero. Y después yo creo que lo que han hecho ya desde Pablo VI en la Ecclesia Ansua, que ha seguido, porque yo creo que el Papa de Francisco ha sido Pablo VI. De hecho, la primera encíclica que escribe Evangelium Gaudium está casi copiada o bastante ideada en Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Dicen que después del Concilio Vaticano II fue el documento que más se ha editado, Evangelii Nuntiandi, ¿no? Entonces, quiero decir con esto de que tendrá también la Iglesia en estos momentos que reformarse. O sea, la Iglesia siempre ha sido continuidad y renovación, siempre. Y ese será el nuevo Papa. Tendrá que tener una continuidad en esa tradición con mayúscula y en ese beber de las fuentes de lo que significa para ser fiel a Jesucristo y a lo que es el mensaje evangélico. Pero luego tendrá que adaptarse en muchas cosas. La Iglesia no solamente ha sido adaptado, ha sido pionera, quien ha trabajado más, incluso hasta con las enfermedades mentales o con los enfermos, con Juan de Dios o los Camilos. O sea, que ha abierto muchos caminos la Iglesia nuevos, vamos. Una pregunta le voy a hacer que le traslado y que está en boca de muchas personas y además nos ven en muchos sitios en toda España en este programa, ¿no? Y es si la Iglesia prefiere un pontificado muy largo por la edad de los papas. Bueno, en este caso José María ha apuntado y ya sabemos todos que hay papas de 59, 60 años, alguno español también, ¿no? Claro, todo el mundo se pregunta ¿por qué eligen siempre a un papa? Porque como los generales en el ejército que tienen que tener mucha más experiencia, ¿cómo podemos resolver esa duda a mucha gente? El perfil del Papa tendría que ser, pues es un hombre muy del Evangelio, muy de Dios, muy humano, muy cercano. Yo creo que un Papa, en la encuesta que decía del ABC tan interesante, pues es verdad, la gente quiere un tipo de Papa y estilo como el Papa Francisco, que se acerca, que es cercano, ¿no? Un pontificado demasiado largo, como fue el de Juan Pablo II, otros, no sé si fue León XIII también, otros muchos que han sido muy largos, yo creo que llega un momento en el cual, por usar una expresión, o sea, la gente, no la gente, sino los mismos cristianos, pedimos también un nuevo Papa que también pueda ayudarnos y pueda como ser como más, actualizar un poco todo lo de siempre, pero para ese momento. Por eso yo creo que el pontificado del Papa Francisco ha estado muy bien, el de Benedicto XVI también, yo creo, ¿no? Bien, si la Iglesia a través del Espíritu eligen los cardenales, uno que está 20 o 30 años, pues lo acogeremos igual afectiva y efectivamente, ¿no? Pero yo pienso que es bueno, eso pasa como un párroco, incluso como un obispo, ¿no? A veces demasiado instalarse en un tiempo ya, yo creo que, pero bueno, ahí Juan Pablo II lo bordó. Monseñor, dice Antonio, como buen periodista que ha bregado mucho en este programa, que siempre pedimos que los políticos estén poco tiempo y algunos se eternizan y eso no es bueno, ¿no? No, efectivamente, siempre en la política queremos que se delimiten los periodos de mandato porque si no, en fin, podemos caer en rutina, otro tipo de... Y de hecho hay un dato que a mí me parece que es importante. La Iglesia cada vez va menos por lo que podemos decir lo vitalicio. Y de hecho hasta el papado, hemos tenido un papa que ha presentado la renuncia como papa, pero es que por ejemplo los jesuitas, que siempre han sido vitalicios porque se tenía que morir el general de los jesuitas, desde hace ya 3 mandatos se cambia. En todo caso hay una cuestión que vamos a ver, todas las elecciones, ya sea en este caso un papa o la política, tiene esa faceta del morbo, ¿no? Que es así, porque en fin, supone esa incógnita, ese suspense. Y bueno, y siempre hablamos a quién maneja los hilos, siempre imaginamos que alguien maneja los hilos, ¿no? Y al final imaginaros que sale elegido un papa, que esos hilos teóricos y misteriosos lo han elegido, pero luego el papa puede tener autonomía, a lo mejor se elige con una expectativa demasiado, pero luego el papa elegido
tiene la autonomía suficiente para decir, Claro. yo creo que debo ir por aquí, Claro. que esa es otra cuestión. En la historia, fíjate lo que estás diciendo, en la historia ha habido un caso, cuando van los jesuitas, Ignacio de Loyola a Roma, él le pedía al Señor que no saliese de papa un cardenal que no los tragaba y que les tenía enfilados, así hablando en plata, Sí. ¿no? Y salió él, y ha sido el papa que más apoyó a la Compañía de Jesús en toda la historia, porque Dios le puede cambiar. Claro, claro, claro. El Espíritu Santo puede cambiar, Sí. por eso hay que estar mucho con ojos de fe, pienso, ¿no? Por O lo sea, menos lo que somos creyentes. Nos ha dejado un recado muy grande el Papa Francisco, José María, Monseñor Julio, que es que aboguemos todos por la paz, ¿no? Que lo hagan dentro de la geopolítica los políticos, que lo haga la Iglesia, y ha dicho y nos dejó ese rezo para él, Sí, por que favor. hasta la última Claro, imagen de hasta la última Zelensky imagen, sí. y Trump era por la Hombre, paz. Es que ha habido dice- guerras sobre el Sí, terreno sí. de juego, como mínimo. Entonces, el próximo Papa, y el otro día con lo del apagón también, la gente empieza con el chascarrillo y la Tercera Guerra Mundial enseguida. O sea, que el gran reto es que sea el Papa de la paz. José Eso yo creo María que es el gran debe reto. promocionar, claro, debe promocionar el nuevo Papa precisamente la paz y los valores cristianos en un mundo, yo creo que marcado por los conflictos ahora, ¿eh? Eso será inevitable porque el Papa como referente moral siempre se preocupa por las cosas que promuevan la dignidad y si algo demuele la dignidad de las personas es la guerra. También en la línea de la tradición de sus antecesores, que desde antes de Pablo VI, pero parece que la historia más reciente empieza con el Concilio y Pablo VI, se han sentido muy concernidos por todo eso, y sobre todo porque si nada de lo humano les es ajeno al Papa, ahora mismo, como dice Julio, por lo menos hay 2 guerras, de la media docena que hay por ahí incandescentes, tenemos 2 aquí a las puertas que van a condicionar mucho nuestra manera de ser y de existir. Pero lo que decía don Francisco, que todo invita a no perpetuarse, el Papa Francisco en su estilo también ha tratado de evitar que la gente se perpetúe, y parte de los cambios en la curia romana ha sido la limitación en las responsabilidades, por esa tendencia tan humana de querer estar toda la vida haciendo lo mismo o perpetuarte, pues aunque solo sea por la mera resistencia al cambio y por la comodidad. Y eso también forma parte del legado del Papa Francisco, y yo creo que estamos un poco en ello, ¿no? A mí me ha llamado, Julio, mucho la atención, lo habéis dicho, la relación, no con este Papa solo, con el Papa Francisco, sino con Juan Pablo, con San Juan Pablo, de la juventud. Yo he vivido también de cerca, periodísticamente, la última Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Vivimos toda la de España, evidentemente, pero eso es una ventana a la esperanza. Total, sí. De la Iglesia, ¿no? Sí, sí, los jóvenes necesitan líderes, los necesitamos nosotros en nuestro tiempo. A veces te ibas a un grupo de música o a un futbolista. Yo no he visto conciertos tan multitudinarios como Pero los por de eso- Papa Francisco al lado del río Tajo. Por eso en yo Lisboa. Yo no he visto que nadie tenga ese poder de Total. convocatoria. No, yo ¿eh? recuerdo, yo tengo en Cuatro Vientos con el Papa San Juan Pablo II. ¿Por qué? ¿Por qué es en eso, Madrid. Julio? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final a los jóvenes es muy sencillo tocarles el corazón con el mensaje de Jesucristo, y ahí los papas lo tienen muy sencillo. Lo que yo defendía antes, no hay que vender nada, es sencillamente predicar con el ejemplo. Y cuando un joven, un maestro predica con el ejemplo, hace caso al maestro. Cuando un padre predica con el ejemplo, hace caso al padre. Pues cuando enciende la televisión y ve a un papa con mensajes del mensaje de Jesucristo tan atrayentes y tan fáciles para que les toque el corazón, pues por eso también son fenómenos de masas, ¿no? Yo creo que es muy importante. ¿Podríamos considerar, estamos terminando, la elección de un Papa español, Monseñor? Pues ojalá, ya ha habido en la historia alguno, según dice San Damaso, ¿no? Pero ojalá pudiese ser un Papa español, o como ha sido el Papa Francisco, que hable español, y yo creo que no sería tampoco ninguna... Vamos, el Espíritu Santo es muy creativo y podría ser. Es verdad que ahora los cardenales que están españoles, pues por usar una expresión, algunos son o muy mayores o muy jóvenes. Entonces, en ese sentido, o no son tan conocidos. Algunos sí que a veces lo presentaba como influyente, al cardenal Omeya, ¿no? Que ha sido un hombre que ha sido, sin lugar a dudas, de los hombres de confianza del Papa Francisco, ¿no?
Yo la verdad es que no descartaría nada. Yo cuando salga la fumata blanca, a ver dónde esta vez me coge, porque el anterior pasado con Papa Francisco me cogió con un grupo de curas jóvenes viniendo de Ávila. Nos paramos allí en un sitio a tomar un café en un bar y allí vimos la salida del cardenal Bergoglio. Yo creo que puede salir cualquiera, porque realmente la Iglesia es muy rica y en muchos de esos cardenales, en todos, ¿no?, tiene un perfil para ser un buen papa, buenos pastores, han tenido un buen maestro que ha sido el Papa Francisco, y yo creo que pueden perfectamente. Entonces, ¿por qué no pueden ser español? Pues hasta podría ser algún español. Ya digo, en lo que teníamos un poco de que fue de Toledo, don Antonio Cañizares, no puede estar por motivos de salud, una salud ya muy deteriorada, pero él podría estar en el cónclave porque tiene menos de 80 años. Ya sabéis que en el cónclave no pueden ser mayores de 80 años, pero podría ser. Pero yo creo que ahora mismo, incluso que hablen español hay muchos, y algunos de los que más suenan también son personas que son de lengua española. O sea que, bueno, pues vamos a ver lo que Dios quiera, y yo acogeremos con afecto, con cariño, como hemos acogido al Papa Francisco, y tendríamos que pensar que el Papa que salga será el mejor, porque es el que Dios quiere para nosotros. Y es. Pues quiero expresar un agradecimiento muy especial a Monseñor don Francisco Cerro Chávez, una persona muy culta, un pastor de la Iglesia, un hombre que se dedica también a los demás, arzobispo de Toledo, y le quiero agradecer su presencia aquí y haber tenido con nosotros. Bueno, para nosotros ha sido un privilegio contar con su presencia en este programa, aportando una perspectiva espiritual y pastoral esencial en un momento tan significativo para la Iglesia. En este momento, la despedida del Papa Francisco, la bienvenida a partir del 7 de mayo, después del cónclave. Así que muchísimas gracias, Monseñor. Aquí tiene su braserillo. Muchas gracias. Para que le dé luz también y para que a usted, a nosotros, me gusta mucho. Hacéis una gran labor también, Teletoledo, hacéis una gran labor también. Por eso creíamos, muchas gracias, tener este programa especial. José María, gracias por tu ayuda, compañero. Gracias a ti. Muchas gracias por habernos también ofrecido tus reflexiones, que son siempre muy, muy válidas. Y te quiero de tertuliano aquí, o sea que, bueno, con el permiso de Monseñor, vamos a irlo viendo siempre que tengas tiempo. Muchísimas gracias. Don Antonio. Un placer, como siempre. Y a esperar esa fumata blanca. Efectivamente, sí. Esperemos que no falle, porque es una cuestión de... Es una cuestión de que, José María, es una cuestión... ¿Ha habido alguna vez? Sí, por eso ha tenido que repetir el penalti. Yo creo que es una imagen que todo el mundo, sea creyente o no sea creyente, Julio, va a estar pendiente. Es la imagen quizá más vista, ¿no?, en la historia de la... El paisaje de nuestra vida, todo el Papa está muy, muy presente. El paisaje de nuestra vida. Julio, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues invitarles a la próxima edición de este Braserillo. Hemos contado con una valiosa participación y agradecemos a todos por compartir, a los cuatro con nosotros, su análisis en este diálogo, donde hemos explorado cómo el pontificado del Papa Francisco ha marcado a la Iglesia con su estilo cercano, su defensa de los más vulnerables y sus aportaciones para la reforma. Y como decía José María Díaz Alejo, el diálogo en un mundo en constante cambio, reflexionando sobre todo sobre esas expectativas del próximo Papa y los grandes desafíos que enfrenta la Iglesia en España, en Europa y en el mundo. Les espero la próxima semana aquí en el Braserillo, donde encenderemos más temas de actualidad que seguro les van a interesar. Hasta entonces, cuídense mucho e intenten ser felices.